Buenas a todos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Me confirman si ustedes quieren que hagamos un resumen o quieren que continuemos. Me confirman si desean que hagamos un resumen o quieren que continuemos. También quiero saber si me pueden escuchar y si me pueden ver bien. Estamos dando ya la tercera clase eh, y digamos que estamos en la segunda unidad. Ok, entonces vamos a dar un resumen de la clase anterior. Voy a silenciar el chat y ya saben que en un ratico les lo activo por si tienen alguna pregunta o alguna duda. Recuerden que en la clase anterior nosotros nos centramos hablando sobre el suicidio, sobre el comportamiento suicida, sobre las autolesiones. eh, Hablábamos sobre los conceptos también que pueden influir en el suicidio, como son los síntomas de la depresión. Los principales síntomas de la depresión pues son los síntomas del estado de ánimo, también síntomas cognitivos y conductuales. Entre el estado de ánimo, pues tristeza, llanto, enojo, frustración. Los síntomas, digamos, frente a la parte, digamos, física, pues está la pérdida de placer, la pérdida también, digamos, de las alteraciones en el sueño, dificultad para concentrarse, el lentecimiento de pensamiento, las preocupaciones, ¿no? Falta de energía, apetito sexual, eso es en la parte física, ¿no? El hecho también de sentirse cansados también entra en la parte física. Y digamos que hay una parte importante que tiene que ver con la depresión, son los aspectos genéticos, biológicos, sociales, entre otros. Cuando hablamos de genéticos es la predisposición genética, como hablábamos de los antecedentes familiares. Biológicos son los neurotransmisores, los cambios hormonales en las mujeres, y sociales son los problemas familiares, laborales y también en pareja. Y otros, pues también está el consumo del alcohol, licor y de drogas, que también pues entran, digamos, a favorecer la depresión y obviamente también las enfermedades físicas, como es cuando la persona llega a tener enfermedades como cáncer, diabetes o algún tipo de diagnóstico de su salud física. Entonces tengamos en cuenta que también está cuanto a la conducta, pues ataques de llanto, aislamiento, descuido de sus responsabilidades, pérdida de interés por su apariencia física, pérdida de motivación. En la parte emocional está la tristeza, está la ansiedad, está la culpabilidad, está la ira, los cambios del humor, la falta de las emociones, embotamiento afectivo. Está también la desesperanza. En cuanto a los pensamientos, pues vemos que está la autocrítica, está también el sentimiento de culpa, la preocupación, pesimismo, problemas de memoria, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones, confusión y pensamientos referentes a que otras personas los ven mal. Cuanto a los síntomas físicos, vemos que está la sensación de cansancio, falta de energía, dormir mucho o poco, comer en exceso o pérdida de apetito, estreñimiento, pérdida o aumento de peso, ciclo menstrual irregular y pérdida también del apetito sexual o dolores sin explicación. Entonces hablábamos del suicidio, pues hablábamos que es la privación voluntaria de la vida, que es cuando la persona pues digamos que ya llega a privarse, digamos, de la vida, ¿no? A sí mismo. Entonces tenemos que tener en cuenta que el suicidio pues es el acto de quitarse la vida en forma deliberada, que de hecho es anticipada pues obviamente porque pues la persona no presenta ningún problema, digamos, físico que cause su muerte, ¿no? Sino que realmente pues la misma persona toma la decisión de hacerlo. En el comportamiento suicida hablamos de las conductas que son las que incluyen a esos pensamientos suicidas: ideación, planeación, intento de suicidio y suicidio en sí.
Ya cuando hablábamos de intento de suicidio, pues es toda intención que la persona haga algún tipo de autolesión, que pueda tener o no la intención o no, o resultados también mortales, ¿no? No necesariamente pues llega a resultados mortales, pero pues sí todo con lo que se vaya a hacer daño a la persona. Y que una vez nosotros hablábamos de esto, pues también nosotros tenemos que hablar que pues la muerte de suicidio pues es lo que se le deriva precisamente a la muerte ocasionada, ¿por qué? Por el suicidio. Y dentro del suicidio también hay que prestar mucha atención a los cambios bruscos de humor, al aislamiento, cuando una persona habla de querer quitarse la vida, ¿no? Cuando nosotros notamos que se ve elementos persistentes, ¿no? Por ejemplo, elementos persistentes como pérdida del sentido de la vida, alimentación. Otra parte importante es que las personas corren riesgo de un comportamiento suicida. Acá hablamos, digamos, todas las personas que tienen problemas, por ejemplo, que están atravesando un suceso estresante, ¿no? Las personas que están teniendo pues algunos elementos, por ejemplo, como lo es también estrés crónico, pérdida de empleo, dificultad laboral o académica, cambios hormonales en las mujeres. eh, Muchas veces también cuando nosotros notamos que en las mujeres pues también están presentando situaciones difíciles o situaciones de duelo. eh, También mujeres en embarazo, enfermedad física, mental o crónica. También cuando nosotros hablamos de historiales de depresión, también cuanto a la persona o a la familia. Otra parte también es cuando nosotros estamos hablando de las personas que tienen dificultad para adaptarse, por ejemplo, que están en otra ciudad, en otra parte, ¿no? Que muchas veces es lo que ocurre cuando las personas, por ejemplo, se encuentran solas, lejas de su casa, que de pronto no tienen personas a quien acudir y pues son personas que pueden desarrollar un comportamiento suicida. Cuando también nosotros notamos que hay cambios hormonales, cuando hay dificultades con las parejas, ¿no? Las mujeres cuando están en embarazo también pueden llegar a tener ansiedad precisamente por el estado de embarazo en que se encuentran. Y pues esto también se puede vivir como un suceso estresante, ¿no? Otra parte es que cuando nosotros hablábamos de las otras definiciones es que llamamos intento de suicidio, cuando la persona pues ha tenido la intención o se refiere a todo comportamiento que no causa la muerte, pero cualquier autolesión, intoxicación, lesiones, autoagresiones que pueden tener un resultado pues no mortal, ¿no? Comportamiento suicida, pues lo que incluye como el hecho de pensar, planear, ¿no? Y también el hecho de cometer un suicidio como tal. Ideación suicida, simplemente la idea o el pensamiento o el deseo que tiene la persona de quitarse la vida, ¿no? Como yo les había comentado, es simplemente un deseo de causarse la muerte, pero muchas veces esto no está acompañado con un plan claro, es decir, la persona no tiene identificado con qué lo haría, cuándo, cómo, ¿no? Entonces, simplemente está en la idea de causarse la muerte, pero pues no está acompañado como todo el proceso, ¿no? Y también ideación de muerte, pues son todas las ideas o pensamientos o el deseo que tiene la persona sin que nadie me dé una acción directa, pues digamos de que no quiere estar vivo, ¿no? Que le gustaría dormir y no despertar o ese tipo de frases. Tenemos que tener en cuenta que los intentos de suicidio pues se dan de 10 a 25 intentos. Lo que quiere decir es que muchas veces la autolesión y el suicidio pues en salud pública es lo que sugieren las estadísticas, ¿no? Que el suicidio pues constituye como una tragedia personal y que cobra prematuramente la vida de la persona, que tiene un efecto expansivo en la vida de los familiares y los amigos y las comunidades. También que puede tener con demasiada frecuencia que todavía pues no se atribuye el suicidio a la prioridad que requiere como motivo también de preocupación pública. Una parte es el género del suicidio, que son las tasas de suicidio a nivel mundial en los hombres, que son generalmente mayores que en las mujeres, que los estudios existentes revelan que el suicidio pues se da más que todo en los hombres, en un 79% del total,
de muertes autoinfligidas en la región de las Américas. Que en las tasas del suicidio, pues se ha encontrado que en los hombres, en cualquier grupo, en cualquier tipo de edad, pues es donde más se presenta. Tenemos que tener en cuenta que en cuanto a los tipos de muerte, pues también que se presentan, digamos, alrededor de 100.000 muertes se han registrado como suicidios, que a nivel mundial unas 800.000 personas mueren cada año como consecuencia de suicidios, lo que equivale a una persona cada 40 segundos, ¿no? Y que el suicidio es la tercera causa de muerte en la región de las Américas de los 20 a los 24 años de edad. También habíamos hablado de la diferencia que hay entre el suicidio entre hombres y mujeres. Una de ellas es que en los hombres pues tienen más presión de ser el proveedor, el protector, y pues esto genera un valor, una carga emocional y económica en el hombre, ¿no? Muchas veces cuando pierden el empleo, cuando tienen alguna deuda, pues es lo que hace que ellos vivan, digamos, situaciones de extremo, digamos, de un estrés de forma intensa, ¿no? Por el hecho de que no pueden cumplir precisamente con esa obligación. Y pues digamos que muchas veces pues no, también podemos, digamos, identificar a qué se debe frente a esto. Muchas veces los hombres también sienten que su valor pues precisamente depende de si pueden proveer o no en la familia. También la diferencia de los métodos es el tipo de estrés. Los hombres pues puede ser menos aceptable que puedan pedir ayuda, buscar psicólogos. Muchas veces se sienten en situaciones de desesperanza o en situaciones en las cuales se sienten incapaces de encontrar una salida. Y en cuanto a la disponibilidad y la preferencia, pues también los métodos de suicidio son diferentes. Algunos a través del trabajo, de su vida, pueden llegar a tener acceso más fácil a los medios de suicidio. La disponibilidad de los patrones de consumo del alcohol, por ejemplo, notamos que en los hombres puede ser más aceptable consumir alcohol como esa estrategia de afrontamiento. Y en cuanto a las diferencias de las tasas de solicitudes de la atención, también lo que tiene que ver con los trastornos mentales que hay entre hombres y mujeres, que muchas veces pues es lo que hace que ellos no pidan ayuda, ¿no? Otra parte es que cuando hablamos de la edad y del suicidio, tenemos que tener en cuenta que la mayoría de las muertes por suicidio se producen de 45 a 54 años de edad, seguido de 25 a 34 y de 35 a 44. Que en el conjunto de la región el suicidio pues va a aumentar frente a la edad, que las personas de más de 70 años, especialmente los hombres, son los que tienen una tasa más elevada de suicidios, que el suicidio es la tercera causa más frecuente de muerte en las personas de 10 a 24 años de edad. Y pues acá les muestro las tasas de mortalidad por suicidio, cómo se presentan en las diferentes edades, ¿no? Que se han registrado. Por lo general, pues vemos que la más alta es de los 45 a los 54 años, seguido de los 25 a los 34 años, ¿no? Y de ahí le sigue de los 35 a los 44 años, seguidamente de los 15 a los 24. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Que los principales métodos de suicidio son la asfixia, las armas de fuego, la intoxicación, y esto es lo que da en un 90% de los suicidios, ¿no? Los otros métodos que son atípicos, pues ya corresponden, digamos, a otro tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, las personas que tienen trastornos psicóticos pueden llegar a tener otro tipo de métodos diferentes a los usuales. Ahora que cuando nosotros hablamos de los métodos de suicidio, pues es una parte importante conocer cuáles son los métodos, precisamente para que nosotros hablemos de prevenir ese tipo de métodos, para que la persona no tenga, digamos, el fácil acceso a armas letales dentro del hogar, ¿no? Más si hemos identificado que hay un riesgo de suicidio dentro de casa, es importante que se guarden, por ejemplo, se conozcan si hay, por ejemplo, algún tipo de autolesión, qué tipo de autolesión tiene la persona, con qué tipo de arma, ¿no? Qué herramientas pueden llegar a provocar situaciones, por ejemplo, como las sustancias tóxicas, la asfixia, y obviamente, pues prevenir el acceso precisamente a esto o a los medicamentos. También cuando hablamos de limitar el acceso a los medios de autolesión y suicidio, pues acá lo que notamos es la parte importante desde esa estrategia integral desde prevención en los suicidios. En la estigmatización y discriminación, recuerden que esto está asociado a la autolesión y al suicidio y a los problemas de salud mental y puede que muchas veces se niegue que las personas pues cómo se ayudan, los estudios, el empleo, la interacción social, su familia, su hogar, sus derechos básicos y también pues lo que muchas veces damos por sentado. Cuando notamos que más se niegan estos derechos básicos, pues más aisladas se encuentran
y más probable pues es lo que hace que las personas piensen en el suicidio como su mejor opción. Estimación y discriminación, pues que muchas veces hablar de suicidio puede ser un tema de estigmatización y discriminación. Es lo que hace que muchas personas no soliciten ayuda, ¿no? Que muchas veces también ese estigma pues puede influir en las probabilidades precisamente de quedarse callados. Es crucial comprender que las autolesiones y el suicidio pueden prevenirse y que hay que eliminar los estigmas precisamente para salvar las vidas de las personas, ¿no? Para fomentar el bienestar de las familias y también de las comunidades. Cuando hablábamos de los factores de riesgo psicosociales, aquí notamos que muchas veces pues hay factores de riesgo, uno de ellos son los desastres, las guerras, los conflictos, ¿no? Es importante que tengan en cuenta que cuando una persona está viendo un desastre, una guerra, un conflicto, eh, va a pasar por situaciones en las cuales va a perder su bienestar social, su salud, su vivienda, su seguridad financiera, y pues esto se puede ser un riesgo psicosocial que puede influir obviamente en el estado de ánimo, ¿no? Y en el comportamiento suicida. También es importante que nosotros miremos, por ejemplo, las personas que tienen estrés por desplazamiento o aculturación, y es que muchas veces los desplazamientos pueden generar riesgo de suicidio precisamente porque las personas pueden llegar a pertenecer a un grupo vulnerable, como es el caso de los indígenas, de personas que están en asilos, en refugiados, donde también viven situaciones de aculturación y que pues muchas veces se sienten, digamos, como migrantes, ¿no? Como recién llegados. Traumas psicológicos son todos aquellos factores cuando nosotros notamos, por ejemplo, que van a generar estrés en las personas emocionales y cómo esto puede llegar a provocar esas enfermedades, como lo es la depresión, como es los comportamientos suicidas, cómo esto puede llevar, por ejemplo, a las personas que, por ejemplo, sin contar con los niños que han sufrido abusos, maltratos, que pueden llegar a tener mayor riesgo que otros. Otra parte de los factores de riesgo es el sentido del aislamiento social y la falta de apoyo. Y es que en el aislamiento pues notamos que es cuando se ve, por ejemplo, una persona cuando se siente desconectado de su círculo social más cercano, como son la familia, los amigos o las personas significativas y que muchas veces pues una persona puede llegar a sentirse aislado cuando pasa pues por ejemplo por situaciones como un estrés psicológico y que no logra compartirlo pues con alguien cercano. Otra parte son los conflictos en las relaciones, en las disputas o las pérdidas, todo lo que tiene que ver con separaciones, con rupturas, ¿no? Disputas por los hijos, muchas veces también la pérdida o muerte de la pareja, también el duelo. Pero recuerden que en el duelo hay que también aprender a identificar si estos síntomas corresponden realmente a situaciones de tristeza, dificultad para aceptar la pérdida, que ya es como un duelo un poco más patológico o si realmente pues este duelo se está presentando precisamente por la muerte inesperada pues de algún familiar, ¿no? Porque muchas veces también las personas cuando están viviendo situaciones de duelo, más por suicidio, las familias, ¿no? Pueden llegar a tener también pensamientos de muerte hacia sí mismos. Factores de riesgo individuales, intentos de suicidio, si ha habido intentos, si hay trastornos mentales y también si hay consumo de drogas o de alcohol o de sustancias. Factores de riesgo individuales, enfermedades como enfermedades físicas, deterioro físico, de salud mental, desesperanza, que es cuando una persona pierde como esa esperanza de vida a largo plazo. Antecedentes familiares, es decir, el hecho que una persona pues sienta que pierde como, por ejemplo, en la parte de los antecedentes familiares, por ejemplo, es devastador en las familias cuando llegan a sentir culpa o vergüenza precisamente por estas situaciones de muerte, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta los antecedentes familiares, precisamente, que es uno de los riesgos muy altos, ¿no? Más perder a personas por actos de suicidio. Factores que son protectores, pues todos los factores que puedan apoyar a la persona, estar en clubes, en actividades religiosas, en actividades, el hecho de estudiar, tener buenas relaciones con los padres, con los compañeros, con los profesores, contar con sistemas de apoyo, tener una educación, factores protectores de la conducta suicida, también las familias, cuando hay una buena relación familiar, cuando se apoyan, cuando buscan la manera de solucionar los problemas, ¿no?
Y factores protectores también son las habilidades que tiene la persona para buscar soluciones a sus problemas, para tener un proyecto de vida claro basado con unas metas, cuando tiene la capacidad de automotivarse y pues obviamente buscar ayuda cuando surja una dificultad. También cuando nosotros hablábamos de la autolesión, pues todo lo que tiene que ver con el hecho de identificar la forma o el intento de cómo una persona pues puede llevar a emergencia, ¿no? Si hay cicatrices, si hay sangrado, cortes, intentos de asfixia, vómitos, intoxicación, pérdidas del conocimiento. También señales de alarma directas o indirectas. Cuando hablamos de estas señales, pues son precisamente todas las que venimos hablando, como es el comportamiento agresivo, ¿no? Muchas veces también nosotros identificar, por ejemplo, si se presenta un comportamiento, digamos, agresivo o pasivo frente al entorno social, si la persona ha tenido cambios en sus hábitos, ya sea de dormir y de comer, ¿no? Si constantemente presenta como una desvalorización por lo que hace o por quién es, miedo a la separación, cambios súbitos de su estado de ánimo, la presencia de poco interés hacia el trabajo o hacia la vida, también está la pérdida o el interés o la ausencia de los amigos o las pérdidas también recientes o importantes, efectivas o de estatus. También la obsesión con la muerte o con los pensamientos recurrentes en torno a ella. Y el hecho de repartir objetos muy queridos o hacer testamentos y cartas de despedida. Señales de alarma indirectas, directas e indirectas, pues una de ellas son los sentimientos de desesperanza, desilusión frecuente, la presencia de los deseos de la muerte o las fantasías de autodestrucción. La persona cuando se ve que está desesperada por ese sentimiento de culpa, temor o perder el control emocional. También los adolescentes cuando tienen problemas sentimentales o las dificultades en su comunicación. Y la pérdida de la ilusión por el futuro, ¿no? Como es la pérdida también de la esperanza. Muchas veces estas son las señales de alarma directas o indirectas. Otra parte, pues es lo que ya veníamos viendo en las clases pasadas sobre los mitos y las realidades que hay frente al suicidio. Y pues es importante que si una persona pues identifica que tiene pensamientos suicidas, lo primero que aprenda es aceptar la ayuda de otras personas, ¿no? A expresar lo que siente, a reconocer cuáles son los signos precoces de la enfermedad para actuar con rapidez. También es importante la actividad física, mejora mucho también los síntomas emocionales, la alimentación, mantener o potenciar las relaciones de las personas, ¿no? La familia, los amigos y los colegas. Protocolo para la intervención de un comportamiento suicida también está el hecho de definir, por ejemplo, el evento detonante de las crisis, aprender a evaluar el estado emocional de la persona, a identificar cuáles son los factores de riesgo para determinar el riesgo que hay frente al suicidio, como vemos que son los antecedentes familiares, el consumo de sustancias, la presencia de trastornos mentales, identificar cuáles son los pensamientos que tiene la persona y también las emociones que lo generan. Y es importante intervenir y confrontar los pensamientos, ¿no? Porque muchas veces la persona entra en esos pensamientos como que ya no encuentra razones para vivir o que todo lo que hace le sale mal o que de pronto es un fracasado o que de pronto todas las personas en su vida lo van a dejar, ¿no? Porque de pronto terminó con la pareja y pues realmente pues hay que confrontar precisamente estos pensamientos porque estos son los que van a muchas veces no tienen como una base clara, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona dice que es un fracasado, pues realmente habría muchas maneras de corroborar la información y pues también de ver cómo la persona pues también puede, digamos, generar cambios, ¿no? Sobre su forma de pensar. Cuando, por ejemplo, uno le dice, bueno, ¿y cuál es la evidencia que tiene sobre que ese pensamiento es real? No, porque me ha faltado esto, esto. Entonces, no ver las fallas o los problemas como una falla, sino también como una mejora, ¿no? Una posible mejora. Entonces muchas veces también se cambia, digamos, ese pensamiento catastrófico y lo que se debe tratar es que ese pensamiento sea un pensamiento más, digamos, consecuente, más equilibrado y más lógico. ¿Qué podemos hacer? Es importante creer lo que dice la persona, tomarle en serio, es importante que entendamos los sentimientos, no dejar solo a la persona, ayudarle a buscar soluciones. Facilitar que también explique cuáles son las razones que tiene, por ejemplo, para pensar en morir, ¿no? Los temores que tiene, cuáles son sus sentimientos, y pues también explicarle que debe buscar ayuda en momentos antes de tomar decisiones.
Y si como tenemos a una persona que está hablando sobre la muerte, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Importante que aprendemos que la persona también puede, se le puede enseñar a pedir ayuda, se le puede también estimular cuáles son sus cualidades positivas y las que señalar esos éxitos que ha tenido, buscar esa ayuda profesional también con un psicólogo o un psiquiatra. Es importante que nunca se rete a la persona a tomar esa, digamos, decisión de suicidarse, por ejemplo, no retarlo a que busque la solución que sea por medio de la muerte, que se le brinde cariño, seguridad, no juzgarlo y darle apoyo también emocional. Tipos de tratamiento, pues está la psicoterapia y también está la terapia combinada con la farmacológica. Y bueno, esto sería como básicamente lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que la causa de muerte por suicidio, pues es una tragedia que cobra prematuramente la vida y que tiene consecuencias permanentes en la vida de familias, amigos y desde las comunidades, que este suicidio muchas veces está rodeado también de estigma, de discriminación, de mitos, y que muchas veces pues hay que refutarlo sobre todo para entender que hay que controlar estos problemas porque esto es algo ya de salud pública, ¿no? Que el manejo del comportamiento suicida tiene que brindarles la atención el personal primario de la salud y que puede resultar difícil y puede generar estrés para las personas que abordan este tipo de casos, pero deben corroborarse cuáles son las vías de comunicación y se debe escuchar para permitir que las personas puedan comentar sus sentimientos. Y en la segunda unidad nosotros vamos a hablar ya acerca de la evaluación psicológica. En esta unidad entonces también nosotros tenemos que tener en cuenta que para quienes creen ustedes que se tiene que evaluar la conducta suicida. Voy a activarles el chat por si de pronto tienen también alguna pregunta o alguna duda del módulo anterior. ¿Quiénes creen que se debe evaluar la conducta suicida? Si tienen alguna pregunta hasta el momento, me la pueden ir desarrollando. Cuando nosotros hablamos de evaluar la conducta suicida, la idea es que cuando nosotros hablamos del hecho que hay que prevenir e intervenir a una persona que tiene o que está padeciendo de una ideación suicida, pues la evaluación se tiene que volver primordial, ¿no? Porque a través de la evaluación es como nosotros vamos a brindar esa atención especializada que la persona requiere, que es importante que nosotros también tengamos en cuenta que hay que evaluar el riesgo de suicidio. ¿Cómo evaluamos la población con riesgo de suicidio independientemente de si manifiestan o no una ideación suicida? Una de ellas son los cambios contundentes de condiciones de vida, ya sea por pérdida de apoyo emocional, también la muerte de un ser querido, como es la ruptura amorosa, la violencia y el acoso escolar, están los embarazos no deseados, los desplazamientos y pues también los desempleos, las crisis económicas. Entonces, que muchas veces, pues independientemente si la persona manifiesta o no, pero si notamos que ha tenido cambios recientes en su estilo de vida, es importante que nosotros le abordemos, tengamos en cuenta que es una población que puede estar en riesgo, ¿no? Violencia de acoso, muerte a un ser querido, ruptura amorosa, desplazamientos, embarazo, ¿no? Desempleo. Entonces recuerden que también las personas que transitan por crisis vitales, que cuando hablamos de crisis vitales no son solamente las enfermedades mentales, sino todo lo que pueden presentar como esa sintomatología, ese trastorno, cómo puede confundirse con ese trastorno depresivo mayor, como ese trastorno de ansiedad generalizada. Cuando nosotros hablamos de esto es que hay que tomarse muy en serio y esto cómo se debe presentar, no solamente como un fenómeno del ciclo vital, sino que pueden llegar de forma abrupta y violenta con una carga emocional fuerte, que muchas veces se ha restado la importancia desde lo que se manifiesta sobre lo que han personas que han pasado por lo mismo y que no se han echado a morir, ¿no? Para esto es importante que convirtamos ese factor de riesgo que tiene la persona para que cometa suicidio y pues también las principales crisis que pueden llevar a que la conducta suicida se dé, ¿no? Esas situaciones, por ejemplo, no solamente las amorosas, sino también el acoso escolar. Pacientes que tienen trastornos mentales graves. Cuando hablamos, por ejemplo, de la depresión, del estado de ánimo, esquizofrenia, alcoholismo, trastornos de personalidad, trastornos de ansiedad. Básicamente, cuando notamos que hay trastornos mentales graves, pues lo principal es que hay que elaborar, identificar si hay un riesgo de suicidio, si la persona en algún momento ha pensado en hacerse daño, ¿no?
Ese sería como los principales elementos. Ahora que también los pacientes que tienen trastornos mentales graves, hablábamos de la depresión, ahora en este caso, y es que se ve que en la depresión, pues más frecuente en el mundo, se calcula que alrededor de 300 millones de personas se estima que en el 2020 va a ser la segunda causa de muerte de discapacidad, ¿no? Seguida del riesgo cardiovascular y que la tasa de suicidio del 15% en las personas que están deprimidas. Y cómo esto va a llegar al 40% con una tasa de intentos de suicidio asociados a un suicidio como un trastorno depresivo mayor, al igual que la fase también depresiva, digamos, de los trastornos bipolares. Consumo de sustancias, pues obviamente cuando notamos que a veces es 6 veces más común en personas que sufren adicciones y muchas veces cuando presentan como suicidio consumado, frente a los efectos del licor, el alcoholismo, pues es más común también ver en adultos jóvenes que son los que tienen mayor frecuencia de suicidarse. Ahora que también los síntomas de la depresión, pues uno de ellos es el hecho de sentirse deprimido durante la mayor parte del día, todos los días, y también a lo largo de 2 semanas, ¿no? Cuando vemos que hay pérdida de interés por actividades habituales, cuando notamos que hay pérdida de peso o aumento de peso, cuando vemos que la persona siente que se puede llegar a sentir cansado o débil todo el tiempo, más que todo cuando la persona tiene pensamientos también de inutilidad, de culpabilidad, o a veces falta de esperanza, de sentirse mal o inquieto, ¿no? Y pues también cuando notamos que hay dificultades para concentrarse, para tomar decisiones y pues, obviamente para recordar las cosas, ¿no? Sobre los pensamientos repetidos y también la muerte de suicidio. ¿Qué preguntas o qué dudas tienes? Por aquí veo que me han hecho algunas preguntas. Sí, vamos a hablar de la esquizofrenia más adelante. Los niños sufren problemas de intento de suicidio, ¿cómo los podemos ayudar? Ok, lo primero con los niños es que tengan una buena relación familiar, ¿no? Y pues obviamente los niños también requieren una intervención psicológica precisamente para abordar de estos temas a tiempo, ¿no? Porque en los niños pues está el riesgo de que muchas veces son impulsivos. La esquizofrenia son los trastornos que la persona tiene, digamos, de la salud mental, que presentan alucinaciones, que presentan depresión, que muchas veces pues este trastorno más que todo en la primera etapa inicial es cuando llega a haber el pensamiento suicida. Un joven que abandone sus estudios universitarios y no entra a otra carrera puede tener depresión.
pues no sabemos cuál es el motivo del abandono, ¿no? Sería importante hacer una evaluación psicológica. Cuando no hay recursos económicos para pagar un psicólogo, ¿quiénes pueden apoyar? Pues si la persona tiene una EPS, pues se puede buscar el apoyo por medio de su EPS, ¿no? Si la persona cuenta con esos servicios de salud que son obligatorios. En las instituciones educativas también hay psicólogos. Hay muchas líneas de la esperanza que son gratuitas y se pueden llamar para hablar con la persona, ¿no? Cuando una joven tiene bipolaridad, ¿cuál sería el rol de los padres para encaminarla hacia una carrera? Bipolaridad es un trastorno de la salud mental, ¿no? Bipolaridad no es el cambio de pensamiento sobre una carrera, es otro tipo de trastorno. Por acá dicen que creen que hay muchos factores y la observación para captar el foco. Bueno, realmente es que el foco de suicidio, pues sí, hay factores, pueden ser muchos, ¿no? Pero hay que identificarlos todos los riesgos que hay. Por eso en la evaluación psicológica tenemos nosotros que mirar, por ejemplo, todos los procesos de cambios que tiene una persona. Cuando tiene, por ejemplo, cambios frente a la ciudad, frente a cambios emocionales, problemas económicos, problemas con la pareja, ¿no? Mm. Es importante que tengamos en cuenta que los pacientes, cuando están pasando por ejemplo, una parte importante es si tienen problemas en su salud mental, como es el caso de la depresión, pues lo que notamos que muchas veces hay que identificar esos síntomas, ¿no? En la depresión, si hay consumo de sustancias también, si la persona está bajo efectos del alcohol o de drogas, ¿no? Si tienen también problemas, digamos, de depresión, recuerden que la depresión hoy en día dicen que es la tercera causa de los trastornos a nivel mundial, ¿no? Y en cuanto al suicidio, también hay una parte importante que es la persona que tiene un trastorno depresivo mayor. El 15% de esta población puede ser por depresión. Recuerden que hoy en día ya vemos que también el consumo de drogas y de alcohol cada vez es más alto en los jóvenes, ¿no? Jóvenes a temprana edad que ya consumen drogas y alcohol. Si vemos que una persona, detectamos la depresión en una persona, la vemos feliz. Precisamente, si una persona se está feliz, pues también tenemos que hablar cómo se siente, ¿no? El hecho de verla feliz no es verla que le habla a usted normal, sino preguntarle cómo te sientes, cómo has estado de salud, cómo te sientes, cómo ha estado tu estado de ánimo, directamente preguntar, ¿no? Ujú. Muchas veces también el hecho de solamente indicar a la persona que hablar de sus emociones o de cómo se siente está bien, ¿no? Que busque ayuda, ¿no? No está mal buscar ayuda, no está mal buscar apoyo psicológico. Cualquier persona puede entrar en crisis y tener pensamientos suicidas. Una cosa es tener una idea de muerte no estructurada y otra cosa ya tener una idea un poco más clara, ¿no? De hacerse daño inmediatamente o tener un plan como tal. A veces es difícil notarlo porque como en el caso aparentemente era feliz en todo. Mm. Sí, pero digamos que no lo era, ¿no? Porque cuando ya la persona intentó suicidarse, ya ahí tenemos que abrir las alertas. Ya ahí ya notamos que hay algo que no está bien, ¿no? Y el solo intento también me dice que algo no está funcionando, como creemos que pueda estar funcionando, ¿no? Ahora vamos a hablar también de los pacientes que cuando hay depresión, pues lo que vamos a notar es que el trastorno depresivo como tal tiene que durar al menos 2 semanas, ¿no? Que la persona va a presentar una pérdida de interés por actividades habituales todos los días, que va a empezar a perder peso, ¿no?
La persona va a empezar a perder peso o a aumentar significativamente de peso, a dormir demasiado o poco, a sentirse cansado y débil todo el tiempo. Vamos a notar que la persona también va a presentar, por ejemplo, algunos elementos como, por ejemplo, dormir demasiado o poco, sentirse cansado y débil, sentimientos de ser inútil, también culpabilidad o falta de esperanza, sentirse irritable o inquieto, tener dificultades para concentrarse y para tomar decisiones o para recordar cosas, y también tener pensamientos repetidos con la muerte. Mm. Muchas veces con la muerte o con el suicidio. Entonces, lo que también vamos a notar es que dentro de los síntomas está también el consumo del alcohol o de drogas, y cuando nosotros hablamos del consumo del alcohol, es que realmente, pues, en un tercio de las personas que tienen un pensamiento suicidas, vamos a notar que hay cierta dependencia al alcohol, ¿no? Y que en algún momento, pues, en cuanto a realizar el acto suicida, pues se va a observar que están bajo efectos del alcohol. Que las personas que tienen abuso del alcohol pueden llegar a morir por suicidio y que probablemente, pues ya el hecho de que han empezado a beber a una edad temprana, ¿no? Que han consumido alcohol durante un periodo de tiempo prolongado, que también se consume en cantidades elevadas, ¿no? Muchas veces también que tienen una actitud o que digamos que tienen un mal estado de salud. Muchas veces notamos que pueden llegar a tener un mal estado de salud física, ¿no? Que se sienten deprimidos, que pueden llegar a tener una vida personal perturbada o caótica, o cuando notamos que han sufrido una importante pérdida interpersonal, como la separación de un cónyuge, de la familia, el divorcio o el duelo. Y también cuando notamos que tienen un mal rendimiento en el trabajo. Entonces, básicamente, pues el consumo del alcohol también puede influir en que una persona en algún momento pueda empezar a desarrollar tanto como una depresión como un comportamiento suicida. Se ha observado también que muchas veces esto empieza a incrementarse frente al abuso de sustancias en adolescentes y también con los comportamientos suicidas. Pacientes que tienen trastornos mentales, que es lo que notamos, precisamente la esquizofrenia, pues cuando hablamos de la esquizofrenia es que el 1% de la población, no solamente las personas que tienen este trastorno, sino las personas que pueden llegar a tener este trastorno con una población de riesgo suicida alto, ¿no? ¿Por qué? Porque el suicidio no es la principal causa de muerte prematura. El suicidio es la principal muerte prematura para que eh, las personas, digamos, tengan un riesgo de suicidio, ¿no? Recuerden que el suicidio es la principal causa de muerte y que muchas veces los suicidios que se consuman principalmente en las etapas iniciales del trastorno esquizofrénico se presentan después de las crisis psicóticas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente la persona empieza a presentar alucinaciones, empieza a generar también unos estados de ánimo bastante fuertes, ¿no? Unos cambios de ánimo. Y pues realmente el 1% pues de las personas, sobre todo en la etapa inicial de esquizofrenia, es cuando empiezan a atravesar por estos pensamientos suicidas, ¿no? De tener ese riesgo suicida. Mm. ¿Qué más tenemos que saber sobre la esquizofrenia y el suicidio? Pues realmente es que hay un riesgo también alto, y es que pues muchas veces hemos notado que las personas, pues por ejemplo aproximadamente que tienen esquizofrenia pueden lograr intentar hacerse daño del 20 al 50%, que del 5 al 10% de las personas van a llegar a un suicidio como tal, que el riesgo también está en las fases tempranas, ¿no? Después de ese diagnóstico de las hospitalizaciones. Muchas veces también en la esquizofrenia pues vamos a notar que es frecuente la persona que no sienta como esa conciencia o esas pérdidas de conciencia, ¿no? De lo que perdió, muchas veces esas alucinaciones también, ¿no? También cuando nosotros notamos, por ejemplo, esta parte, por ejemplo, de los síntomas positivos o activos, las alucinaciones auditivas, las ideas delirantes como es la culpa, la ruina, la persecución,
recaídas frecuentes y también cuando vemos que pueden ser malas, ¿no? Comorbilidades también que pueden haber con el consumo de sustancias, más que todo con el alcohol. A nivel, digamos, psicosocial, pues vamos a ver que la persona va también a presentar aislamiento, estigmas internalizados, ¿no? Muchas veces la persona cuando recién es consciente de ese diagnóstico puede generarle también, digamos, mucho desconcierto el saber qué hacer con la enfermedad, ¿no? O digamos, el desconocimiento por la enfermedad, pérdida también del rol, de la funcionalidad, muchas veces esa falta de no tener esa red de apoyo, dificultades laborales o económicas. Entonces, digamos que más que todo, pues se ve como más que todo esa historia, digamos, en la parte esquizofrénica, ¿no? Que es importante que tengamos en cuenta que muchas veces, pues, más allá de identificar la ideación suicida, pues hay que identificar las señales de alarma, el apoyo que puede tener, por ejemplo, una persona que tenga esquizofrenia, por ejemplo, con la parte psiquiátrica, psicoterapéutica también, para abordar incluso la depresión. Muchas veces también la parte psicosocial, familiar, ¿no? También hay unos entrenamientos que se pueden hacer cognitivos a la persona que tiene esquizofrenia y que pueden ayudarle a manejar tanto los síntomas depresivos como también, por ejemplo, los síntomas también que son negativos, la conciencia, el deterioro, las pérdidas. Muchas veces aprender a manejar esas ideaciones delirantes, ¿no? Las alucinaciones auditivas, y pues obviamente tratar, digamos, de que la persona pues pueda tener también como una vida, digamos, lo más normal posible, ¿no? Porque muchas veces también las personas cuando tienen esquizofrenia pues también tienen una comorbilidad con consumo de sustancias, es decir, que aparecen ambas situaciones, no solamente la esquizofrenia, sino también el consumo y pues obviamente el pensamiento suicida, el comportamiento suicida. Entonces pues también muchas veces pues también hay mucho estigma también frente a la esquizofrenia, frente a la pérdida del rol laboral o familiar, a la falta de red de apoyo. Muchas veces también hay que identificar si la persona ha tenido suicidios previos, ¿no? Antes de la enfermedad o antecedentes también de tener algún tipo de traumas en su infancia o en su adolescencia. Por lo tanto, los pacientes que tienen esquizofrenia pues también tienen que tener un diagnóstico adecuado para que sepan pues cómo va a ser esa evaluación, por ejemplo, desde esa ideación suicida, cómo va a ser ese tratamiento farmacológico, cómo se va a trabajar ese grado de insight, ¿no? La desesperanza también, que pueda adherirse, es decir, a un tratamiento y pues obviamente esa capacidad para establecer ese juicio con la realidad. Mm. Y pues cuando hablamos de la depresión y el suicidio, pues realmente es que la depresión y el suicidio pues están muy de la mano precisamente porque son del estado de ánimo, ¿no? Porque pues, pero más que todo, no todas las personas que tengan depresión significa que tengan pensamientos suicidas, por eso sí tienen que hacer la evaluación de riesgo de suicidio, ¿no? Hay personas que pueden tener depresión y nunca han manifestado tener ideación suicida, ¿no? Más que todo se da cuando la depresión está en una etapa muy elevada, ¿no? Mm. Cuando nosotros hablamos de la depresión y del suicidio, recuerden que es más frecuente porque pues en la depresión pues se ve como un 60% más de las muertes por suicidio, ¿no? Teniendo en cuenta obviamente el estado emocional. ¿Qué pasa en la depresión? Que va a afectar directamente la forma como una persona regula sus emociones. En la depresión vamos a notar la capacidad de la esperanza, porque pues la persona va a presentar tristeza, ¿no? Vamos a notar que la persona va a tener esa pérdida de futuro, pero estos son síntomas netamente de la depresión. Y muchas veces el juicio cognitivo se ve como que la persona no se ve a sí misma, no ve su futuro y se siente como desconectada con el mundo que lo rodea, ¿no? Entonces, muchas veces, pues lo que notamos que la persona no siente como una solución a lo que le está pasando, sino que todo lo que lo ve de forma negativa, pero eso hace parte de la depresión. En cuanto a la depresión, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar la ideación suicida si la hay.
Identificar la ideación suicida si hay desesperanza, si existe alguna anedonia marcada, sentimientos de culpa excesiva o inutilidad, insomnio severo o hipersomnia, la agitación psicomotora o enlentecimiento, trastornos depresivos graves o melancólicos. También si notamos que hay síntomas también psicóticos o comorbilidades frente a la ansiedad o al consumo de sustancias. En la parte de de la historia, tenemos que mirar si se presentan pues elementos como intentos de suicida previos, episodios depresivos recurrentes, inicios desde tempranos de la depresión, historias de un trauma o abuso, psicosociales como es el aislamiento social, las pérdidas significativas, conflictos interpersonales, dificultades económicas o laborales y también la falta de la red de apoyo. En los momentos que puede presentar mayor riesgo, pues la depresión es en el momento depresivo cuando está grave, ¿no? Cuando hay el inicio de un tratamiento que puede llegar a aumentar la energía antes del estado de ánimo. Y cuando notamos que hay presentas recaídas también desde la depresión, como transiciones vitales o crisis, ¿no? Cuando vemos que la persona se le da la alta hospitalaria, por ejemplo, por depresión o por suicidio, esto es una cosa que hay que estar muy pendiente en ese momento, porque es cuando mayor riesgo puede tener la persona. Hay que realizar una evaluación adecuada, ¿no? En cuanto a la depresión, hay que mirar si la persona continúa con síntomas, hay que continuar con un seguimiento, con un plan, ¿no? Un plan de cómo se va a abordar, si va a ser de forma ambulatoria o de forma interna, ¿no? Entonces recuerden que también hay que mirar, por ejemplo, la persona que tiene depresión, qué tipo de nivel de esperanza tiene, cuáles son los factores protectores, cuál es la capacidad de pedir ayuda, si logra o no controlar sus impulsos y qué tipo de intenciones tiene, ¿no? Las señales de alarma, obviamente, cuando la persona hace comentarios de muerte, de vacío, de ser una carga, de aislarse de forma marcada, cambios bruscos de una conducta, el hecho de regalar pertenencias también, muchas veces empiezan a regalar pertenencias valiosas, ¿no? Mejoría, digamos, repentina o inexplicable, y también el descuido personal importante. En la parte de la depresión, por lo general se maneja con medicamentos psiquiátricos, con un seguimiento cercano, con un tratamiento para las comorbilidades que puedan suceder, con una vigilancia también en las primeras semanas desde los síntomas depresivos. En la parte psicoterapéutica desde la depresión se trabaja con la terapia cognitivo-conductual, es una de las más eficaces. Va a abordar directamente la desesperanza y las distorsiones cognitivas, ¿no? Que son esos errores de pensamiento, como ver todo como lo peor o catastrofizar cualquier situación o evento, o que las cosas son bien o mal, ¿no? En este caso, pues es la visión negativa que tiene la persona precisamente frente a eso. Y también está la terapia interpersonal, que es la que va a evaluar las pérdidas y los conflictos y los roles. Está la terapia dialéctica conductual, que es la que se va a abordar en casos de si hay impulsividad. Está también la MDR, que va a abordar, por ejemplo, si la persona ha vivido algún tipo de trauma para reestructurar los traumas, ¿no? En cuanto a la intervención psicosocial, pues también está la activación conductual, que esta pues también ayuda mucho a estar, digamos, tareas de activación, de hacer cosas, ¿no? Fortalecer las redes de apoyo, las familias, los amigos, a veces hasta alertar al trabajo, por ejemplo, sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y la psicoeducación familiar también. En cuanto a los factores protectores, también notamos la red de apoyo cuando es significativa, el acceso a un tratamiento, la alianza terapéutica sólida, las habilidades de regulación emocional y el sentido de la vida y los proyectos, aunque a veces notamos que sean pequeños, ¿no? Muchas veces estos sentidos o estos proyectos pequeños también pueden ayudar a que la persona pues tenga como unas metas, ¿no? Así sea a corto plazo. ¿Cómo detectamos la depresión de una persona? Ok. ¿Cómo detectamos la depresión de una persona que lo vemos feliz y que se siente mal? Pues realmente a veces puede que una persona no quiera comentarlo, eso es lo que hace peligroso la depresión.
Pero es importante pues sacar el tiempo para hablar con la persona, ¿no? Para preguntarle cómo está su estado de ánimo, cómo ha estado, ¿no? Cualquier persona puede entrar en una crisis y tener pensamientos. Cualquier persona puede llegar a tener pensamientos si tiene una crisis, claro que sí. Todo depende de la forma como afronte esos problemas, ¿no? Como les digo, la ideación suicida es una idea fija que llega a la mente de la persona. El problema es que esa idea va avanzando, ¿no? Esa idea no queda estática, sino que va avanzando, va buscando en cómo, en cuándo, ¿no? Entonces ahí es donde viene la ideación, donde va tomando fuerza. Después la persona lo intenta hacer, ¿no? Después la persona puede conllevar, ¿no? A que intente hacerse daño, a que se corte, a que también tenga, digamos, más determinación que la primera vez que llegó eh, ese, digamos, ese pensamiento suicida. A veces es difícil notarlo porque como el caso aparentemente era feliz en todo. Sí, a veces la persona puede mostrar algo, ¿no? Pero pues siempre hay algo que podemos identificar y es cuando algo notamos, por ejemplo, cuando la persona está muy distraída, es un pensamiento, una ideación suicida, ¿no? Cuando la persona manifiesta que no come bien o cuando notamos que la persona pues no la notamos, por ejemplo, receptiva a lo que se está hablando, ¿no? Cuando vemos que hay un abandono también con su forma de vestir, cuando hay cambios como aislamiento. Las personas con depresión también pueden ser funcionales y a veces uno cree que no, pero la persona con depresión tiene síntomas de tristeza y demás y no tienen ganas de nada. Claro, pero la persona cuando tiene depresión empieza a costarle pararse de su cama, ¿no? A tener cierta, digamos, cansancio, sueño. Muchas veces le cuesta salir de la cama, pararse, ¿no? Y pues esto es lo que hace complejo, digamos, esto. ¿Tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ahora vamos a hablar de los pacientes que tienen trastornos mentales. También están, digamos, los que tienen trastornos de personalidad y esta es una parte también importante. Las personas que más que todo presentan trastornos de personalidad, como es el caso del trastorno límite de la personalidad, es los que pueden llegar a tener más riesgo de tener suicidio porque este trastorno se caracteriza por ser impulsivos, ¿no? Cuando vemos el trastorno de personalidad, pues está involucrado, digamos, los del clúster B, los que son impulsivos, emocionales, dramáticos. Aquí digamos que un ejemplo, digamos, de una persona que tenga un trastorno límite es la persona que se corta a sí misma, que de pronto tiene una discusión y se golpea contra la pared,
que de pronto algo pasa y se pone a llorar desbordadamente, ¿no? Que se desborda de extremo a extremo, ¿no? ¿Qué notamos de este tipo de personalidad? Pues notamos que muchas veces puede ser características, digamos, que le gustar, digamos, manejar sus emociones, ¿no? Y pues obviamente en una crisis de estas, pues puede conllevar a que la persona pues pueda tener ese y cometer un suicidio como tal, ¿no? Entonces realmente pues también hay otros trastornos de la personalidad como el trastorno antisocial, trastorno de personalidad histriónico y narcisista, pero pues estas personas digamos que no son tan relevantes como el límite, ya que es el que tiene las conductas impulsivas y que pues puede conllevar actos suicidas, ¿no? Muchas veces se cortan precisamente porque quieren, piensan en hacerse daño, ¿no? Y pues ya hay un riesgo también de autolesiones. Algunos de ustedes conocen el trastorno límite de la personalidad. Entonces, cuando nosotros vemos el trastorno de personalidad límite y el suicidio, que son como los que más tienen que ver, digamos, con esta parte, hay una magnitud, digamos, de tener un mayor riesgo por solo hecho de que dentro del trastorno límite, pues está la autolesión y la conducta suicida. Del 70 al 80%, el trastorno límite de la personalidad pueden llegar a tener conductas autolesivas. Del 60 al 75% pueden llegar a tener menos, al menos un intento de suicidio, ¿no? Y del 8 al 10% pues mueren por suicidio a lo largo de la vida, ¿no? El mayor riesgo que hay es en los adultos jóvenes, especialmente pues las mujeres que tienen intentos, ¿no? Y que muchas veces los hombres pues son los que presentan una mayor letalidad. Frente a las particulares de riesgo de suicidio, pues está el trastorno límite de la personalidad. Ya sabemos que el hecho que hay que mirar la función para regularla, ¿no? Y que no siempre es ese deseo de morir, que muchas veces lo primero que piensa la persona cuando algo malo le pasa es en morir, ¿no? Hay que regular ese dolor. En las personas que tienen trastorno límite se puede trabajar mucho sobre la regulación emocional, sobre cómo abordar esas expresiones de desesperación y de vacío, el intento para evitar el abandono tanto real o percibido, y también la comunicación desde las necesidades no mentalizadas, ¿no? También la reducción del transitorio y la activación emocional. Digamos que esto no va a disminuir el riesgo, pero pues obviamente va a cambiar la forma como una persona se deja, digamos, gestionar, digamos, va a abordar la forma como una persona va a aprender a gestionar sus emociones, ¿no? Una parte también cuando nosotros hablamos del trastorno límite, es importante que identifiquemos la impulsividad, que es esa inestabilidad desde esa emoción intensa, sentimientos crónicos de vacío, sentimientos de ira intensa y dificultad para regularla, por eso se puede trabajar, por ejemplo, a gestionar la rabia, ¿no? La ideación suicida frecuente y reactiva, que es como el único pensamiento de solución que le llega a la persona cuando está desbordado precisamente por sus emociones, comorbilidad que frente a la depresión, a la ansiedad, consumo de sustancias, trastornos de conducta alimentaria, muchas veces las personas que tienen trastorno límite llegan a consumir sustancias precisamente para tratar de manejar esas emociones, ¿no?
pero pues al contrario, pues esto lo que va a hacer es aumentar un poco más esa inestabilidad. Y de forma interpersonal, pues muchas veces la persona también cuando tiene un trastorno límite de la personalidad empieza a tener miedo extremo al abandono, pero es un miedo que es lo que lo genera ese desborde emocional, relaciones inestables e intensas, rupturas, rechazos, invalidación percibida y pues una alta sensibilidad al rechazo. En la parte histriónica también vamos a notar intentos previos, ¿no? Como son el principal predictor, el historial de un trauma temprano, abuso, negligencia, apego inseguro o el apego desorganizado. Y en los momentos de mayor riesgo, pues son los que hay ese conflicto de esas relaciones o rupturas o sensación de abandono real o imaginado. También cuando vemos que hay cambios de una relación terapéutica, como son las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, cambios en la relación, ¿no? Muchas veces esto también puede afectar. Es un momento de riesgo. También crisis de identidad, puede llegar a pensar una persona, digamos, que tiene un trastorno límite y muchas veces puede incrementarse con estados disociativos, es decir, que se siente como digamos, por fuera de lo que le está pasando, ¿no? Que tiene elementos que lo disocian con su real. ¿Cuál es importante que tengamos en cuenta? Que hay que hacer una evaluación clara y específica a un trastorno límite de la personalidad. Es importante que identifiquemos el tipo de ideación suicida frente a la intensidad, duración y reactividad, sobre todo conocer cuál es el tipo de lesiones que se hace la persona y qué tan letales han sido, cuál ha sido la más letal o la más reciente, ¿no? Cómo han sido esas reacciones agresivas, por ejemplo, si se golpea a sí mismo, cómo maneja los eventos interpersonales precipitantes, cuáles son esos eventos que lo precipitan o que le molestan y pues qué tipo de acceso a medios letales puede tener. Es importante conocer también los intentos o la historia clínica de la persona, las autolesiones y la capacidad para manejar las crisis, ¿no? También desde la conducta, pues cuál es la función de la conducta suicida o autolesiva. Bueno, vamos a tomar un receso y recuerden que volvemos a las 7:45. Listo, recuerden que el día de hoy la clase es hasta las 9. Después del receso yo les respondo a todas sus preguntas o sus dudas para aclararle las preguntas a todos. Listo. Recuerden que el día de mañana tenemos clase a las 9 a 12. Por acá me preguntan que si el cutting puede deberse al trastorno límite, es una de las causas, ¿no? Uno de los síntomas del trastorno límite. Pero pues hay otros más. Pues que muchas veces también los cortes pueden ser precisamente por desborde emocional, ¿no? No necesariamente es límite. O puede ser por, no sabemos a qué se debe. Muchas veces también lo que se puede observar, por ejemplo, en las amistades, en las personas que están cerca, cómo abordan, digamos, el estrés o la rabia. Puede ser qué es lo que ven o lo que aprenden, ¿no? Por eso vemos que hay muchos jóvenes que llegan a cortarse, a lesionarse. Entonces, digamos que también tenemos nosotros que identificar también cuáles son los trastornos, también están los de la ansiedad. Hay trastornos de la ansiedad como es el pánico, puede estar asociado a un riesgo mayor a tener suicidio, ¿no? Pero que hay muchos hallazgos que notamos que no son inconscientes, que notamos que hay una evidencia sobre el riesgo suicida en el trastorno de la ansiedad, que muchas veces se ve que es limitado, controversial, que va a sugerir también que los intentos de suicidio, pues haya personas que tengan estos trastornos, ¿no? Tenemos que notar que, por ejemplo, cuando hay una evidencia, por ejemplo, del trastorno de ansiedad, muchas veces es como esa preocupación, hay veces que hay personas que pueden llegar a tener crisis de ansiedad y pues a eso se deben los ataques de pánico. Muchas veces también la forma como a veces la persona no tiene como la capacidad de regular sus emociones, sus miedos, pues lo que puede conllevar a que tengan actitudes de forma extremista, ¿no? Precisamente por esa ansiedad.
También vemos las personas que tienen trastornos mentales no diagnosticados y pues que muchas veces estas personas no han recibido la atención adecuada a su trastorno mental, no han acudido a los servicios de la salud de forma adecuada y que en muchas ocasiones notamos que el desconocimiento también de un trastorno mental o la falta de aceptación de este, ¿no? Hay casos en los que hay riesgo de suicidio que puede llegar a aumentar y que puede ser más fácil esas señales de alerta que pasen desapercibidas. También tenemos que tener en cuenta el suicidio y la epilepsia. Se presenta también en las personas que tienen epilepsia, pueden llegar a experimentar ocasionalmente una mayor impulsividad o agresividad y por esto puede llegar a conllevar a un comportamiento suicida. Recuerden que la epilepsia es una parte, digamos, un trastorno que la persona no tiene la forma como controlar, digamos, los ataques de epilepsia, ¿no? Que le puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar, que esto también está asociado a la autoestima, ¿no? Muchas veces la persona siente vergüenza o si le dan el trabajo, si le dan en la calle. Hay personas que tienen epilepsia que les puede tener problemas para conducir e incluso que no tienen, digamos, permiso para conducir precisamente por las crisis de epilepsia que le pueden dar en cualquier momento. Y pues el hecho de tener esa discapacidad puede llegar a que las personas se sientan atrapadas, sin esperanza, y que puedan, digamos, comportarse frente a un mayor riesgo de suicidio, ¿no? Eh, Tengan en cuenta que también nosotros cuando nos hablamos que el suicidio y la epilepsia también puede llevar a un consumo de alcohol y de drogas. Y pues obviamente esta es como la forma de escapar precisamente de estas situaciones, ¿no? Precisamente porque la persona cuando llega a consumir drogas o alcohol, pues es la forma como lidia precisamente con esa impotencia que siente constantemente de sentirse atrapada, sin esperanza. Y pues obviamente en la parte laboral también se ven afectados, ¿no? En la vida personal también se ven afectados. Las mujeres que tienen epilepsia también sufren de caídas de cabello. Y pues esto también afecta su imagen, su autoestima, su autoeficacia, su capacidad también para trabajar. Hay muchos trabajos que no los pueden ejercer precisamente por estos ataques, ¿no? Entonces recuerden que pues las personas que llegan a experimentar el suicidio, pues por la epilepsia, pues muchas veces porque se sienten atrapadas y pues realmente estas cuestiones de la epilepsia pueden generar unos trastornos depresivos muy marcados en estas personas, ¿no? Otra parte también es cuando nosotros vemos las personas que han tenido infecciones por VIH o SIDA, más que todo por el estigma que hay y el mal pronóstico que se le da a esta enfermedad. Es una enfermedad física que se adquiere por tener una relación sexual riesgosa. Recuerden que va a aumentar el riesgo de suicidio porque obviamente las personas cuando tienen un VIH, pues no tienen un conocimiento como tal de la enfermedad, no saben a quién acudir, se sienten que ya pues todo se terminó. Y pues recuerden que eso también tiene un manejo, tiene digamos un tratamiento. Las personas pues si tienen un buen adecuado tratamiento pueden tener una calidad de vida buena, ¿no? Pero pues muchas veces pues también el estigma, digamos, social, de pronto de que se enteren la familia, las amistades, ¿no? Puede conllevar a que se sientan discriminados también. Y pues más que todo en el momento del diagnóstico, pues hay un riesgo de suicidio alto. Trastornos crónicos y enfermedades no transmisibles, pues también todas las posibles asociaciones que hay pueden tener un mayor riesgo de suicidio, ¿no? Uno de ellos es la cardiopatía, ictus, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. Estas enfermedades físicas también pueden conllevar a un riesgo de suicidio. ¿Por qué? Porque obviamente van a causar un estrés en la vida de la persona. Por ejemplo, en el caso de la diabetes, pueden hacer cambios también en su estilo de vida y que muchas veces esto puede volverse también una carga psicológica y física para la persona y puede aumentar el riesgo de suicidio. ¿Qué es lo que sucede? Precisamente lo que sucede es que la persona pues va a estar constantemente haciéndose exámenes, esto va a generar una carga emocional, más que todo, por ejemplo, las personas que tienen problemas de azúcar, ¿no? Entonces tienen que estar constantemente haciéndose exámenes, chequeos y todo esto va a generar una presión emocional. También las personas cuando tienen, por ejemplo, como un cáncer, también tienen que estarse haciendo exámenes y revisando si el tratamiento está funcionando o no. Y pues esto pues también va a aumentar el riesgo de suicidio. El consumo de alcohol y de drogas, también de tabaco, muchas veces estas vidas no saludables, cuando no hay una actividad física
notamos que esa actividad física es insuficiente, cuando hay sobrepeso, obesidad, hipertensión, azúcar elevado, colesterol, pues esto también va a generar una tensión en el cuerpo y en la mente y va a aumentar el riesgo de suicidio. ¿Qué pasa en esto? Pues lo que sucede también es que la persona, por ejemplo, cuando tiene, por ejemplo, un sobrepeso, también va a tener una autoestima también de forma inadecuada, ¿no? La forma como se ve a sí misma, cómo maneja también sus emociones, ¿no? Y esto va a conllevar, pues, obviamente, al riesgo de suicidio. Entonces, dentro de los trastornos que no hemos mencionado, pues también están los no diagnosticados o los que no son valorados, y son aquellas personas que pueden padecer de un trastorno mental, pero que no han recibido la atención, ya sea por descuido de los servicios de salud o que nunca han recibido un tratamiento. Hay personas que ni siquiera saben que tienen depresión o trastornos bipolares, ¿no? Y pues realmente este es un riesgo porque realmente pues creen que esa es su forma de ser y no saben que de pronto puede haber algo más allá, ¿no? Por ese desconocimiento del trastorno mental y pues la falta de aceptación de este. También que el riesgo de suicidio puede aumentar y que es más fácil pues identificar las señales de alerta que pasen desapercibidas porque pues obviamente no está esa educación frente a eso. En el trastorno bipolar también el trastorno bipolar, cuando hablamos de trastorno bipolar es un trastorno de la salud mental que tiene dos tipos de episodios, ¿no? Hay uno que tiene una parte de depresión mayor, con episodios hipomaníacos o exaltaciones en el estado de ánimo, que es como ese ánimo y esa energía. Y también, pues, también hay una parte del trastorno bipolar que tiene que ver con la depresión como tal, con la intensidad de este tipo y pues la tasa de suicidio va a oscilar de un 10 a un 15%, ¿no? ¿Qué pasa con el trastorno bipolar? Pues que hay dos fases, ¿no? La depresión y la manía. En la fase de la manía incluso puede ser más peligroso porque es cuando la persona se siente que, digamos, puede llegar a tener compras excesivas, relaciones sexuales riesgosas. La persona cuando tiene un trastorno bipolar con manía puede llegar a ser, a endeudarse sin medir consecuencias, ¿no? Y pues obviamente ya cuando se pasa el episodio, pues es cuando llega el bajón del estado de ánimo, ¿no? Otra parte es cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del trastorno, más que todo cuando es con hipomanía, pero aquí no se ve tan marcada la manía como en el trastorno bipolar uno. ¿Qué es lo que sucede? Más que todo el riesgo es en el tipo 2, ¿no? Que es el que tiene que ver con la depresión mayor y episodios hipomaníacos. Ahora los que están relacionados, por ejemplo, como es el caso del trastorno obsesivo compulsivo, en este, pues lo que vamos a notar es que más que todo se presenta una ideación que va a producir también la mitad de las personas, como el trastorno obsesivo compulsivo, que llega una idea intrusiva en la vida de la persona, ¿no? ¿Es qué pasa con esta idea? Pues realmente que esta idea, aunque la persona quiera, no puede, digamos, salir de ella, ¿no? Por ejemplo, tiene una idea, por ejemplo, de hacerse daño o de algo, y esto puede conllevar a que haya intentos de suicidio. Entonces, pues también tenemos que notar que la cuarta parte de las personas que tienen este trastorno pueden incrementarse y pues esto puede conllevar a un trastorno también depresivo mayor, o sea, el de trastorno obsesivo compulsivo también tiene una alta comorbilidad con la depresión. También los trastornos, cuando vemos trastornos de la conducta alimentaria, como por ejemplo el caso de la anorexia o la bulimia, tienen un índice alto de mortalidad porque obviamente este trastorno tiene unas complicaciones directas, ¿no? Desde la persona y cómo esto pues va elevando el riesgo tanto de la conducta suicida o cómo se va asociando, que el riesgo pues se va a incrementar y pues se va a asociar a otros trastornos. Hay una parte acá en el trastorno de la conducta alimenticia, y es que en la anorexia pues notamos que muchas veces el estado de ánimo va a influir en la vida de la persona, ¿no? Digamos que también la persona cuando tiene trastornos de conducta alimenticia tiene, digamos, una autoestima baja, ¿no? Que va a afectarse la autoestima, que vamos a notar que esta autoestima también va a ser una de las principales que va a conllevar precisamente a que la persona mantenga ese trastorno, digamos, alimenticio, que tenga esa dificultad o esa lucha siempre consigo misma sobre el peso, sobre esto, y esto es algo que va a ser constante, que la persona lo va a vivir, digamos, en muchos momentos de su vida, y es lo que va a afectar también la forma como se ve a sí misma, su eficacia, va a afectar la forma como, por ejemplo, se relaciona con otras personas. Por ejemplo, las personas que tienen problemas de conducta alimenticia empiezan a dejar de
asistir, por ejemplo, a comidas, a cenas, ¿no? Prefieren no ir a ninguna parte porque pues no quieren comer absolutamente nada, porque no se sienten seguras de sí mismas, ¿no? Tímidas. Y pues obviamente esto va a afectar también a largo plazo pues los trastornos de conducta. Hasta el momento, ¿tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ok, perfecto. Ahora vamos a hablar sobre la evaluación y es a qué nos referimos con la ideación suicida. Cuando las personas utilizan este tipo de frases, por ejemplo, me quiero matar, me voy a suicidar, pronto dejaré de ser un problema, son frases de forma directa, ¿no? Sobre la intención que hay. Pero también hay señales no verbales del suicidio. Por ejemplo, hay personas que no expresan de manera verbal o directa su intención de morir por su propia mano, pero a veces notamos que hay cambios de la alimentación y del sueño. También puede llegar a aparecer la anedonia, que es que empieza la persona a perder el disfrute o el interés por las actividades que anteriormente solía realizar, ¿no? Por ejemplo, si anteriormente salía con sus amigos a comer o a compartir, empieza como a alejarse de eso, ¿no? Empieza como a quedarse más bien en su casa, a no querer salir, a decir que le duele la cabeza, a tener cambios muy marcados frente a lo que antes le gustaba hacer. Por ejemplo, si anteriormente iba al gimnasio, empieza a dejar de ir, ¿no? Retraimiento social, se empieza a aislar, a retraer. Hay personas que, por ejemplo, pueden llegar a tener depresión y pueden quedarse jugando todo el día juegos en su casa, ¿no? Y pues esta es una forma también en que no salen, pero que se quedan ahí, ¿no? Ahí jugando. También el aspecto personal descuidado. Muchas veces notamos que las personas no se bañan, no se quieren arreglar, que hay cambio frente a su higiene, que empiezan a regalar objetos valiosos, a cerrar redes sociales. Muchas veces vemos que la persona empieza a cerrar redes sociales, a eliminar las fotos, a volver a hasta desconectarse del celular, ¿no? Que le escriben y no responde. Y también las preguntas de interés sobre la muerte, ¿no? Muchas veces cuando vemos esas preguntas, por ejemplo, las personas que empiezan a preguntar, si tú mueres, ¿cuál te gustaría que sería la forma de morir, ¿no? ¿O cuál crees que sería la forma de morir? Cuando hacen tantas preguntas de esto, pues muchas veces también tenemos que preguntarnos precisamente a qué se debe tanto interés por conocer el tipo de muerte, ¿no? Entonces, cuando notamos, por ejemplo, cuando una persona ya empieza como a mostrar este tipo de señales, como no querer salir, alejarse de su casa, ¿no? Esas señales de pronto que no son directas, pero muchas veces lo que muestra, por ejemplo, es que no quiere de pronto salir de casa, que prefiere quedarse en su casa, que de pronto para qué lo intenta si todo lo que hace está mal, ¿no? Entonces aquí también notamos que precisamente este es uno de los riesgos también, digamos, del suicidio como tal, ¿no? También hubo un cortometraje bastante famoso
que digamos se vio muy viral en las redes sociales, ¿no? Yo no sé si ustedes recuerdan cuál es ese video que se vio bastante visible, pero era como, básicamente era como un joven que le decía precisamente que no quería salir, ¿no? Que había llamado al amigo y que ya cuando el amigo le dijo, pero ¿por qué no me avisaste? Y muchas veces es, la persona intenta avisar a su forma, ¿no? Pero a veces digamos que no es fácil hablar. No es fácil hablar, digamos, de lo que le está pasando. También la persona está viviendo situaciones nuevas, ¿no? Situaciones, por ejemplo, que no desconoce, ¿no? Que vemos que también la persona empieza a tomar alcohol. Yo creo que este todo lo hemos visto en redes sociales, de todas maneras se lo voy a poner, es muy cortico y cualquier pregunta o dudas que tengan me la pueden hacer. ¿Qué otras preguntas o qué dudas tienen? Si quieren podemos aprovechar este espacio para abordar todas sus preguntas. Y cuando nosotros hablamos de la entrevista clínica, tenemos que tener en cuenta que si existe presencia o no de pensamiento sobre la muerte o del suicidio, ¿no? ¿Cuál es el nivel de preparación de la persona que tiene ese pensamiento suicida o el acto suicida? Por ejemplo, el lugar, la fecha, la circunstancia, el método, la intención, la presencia de factores de riesgo, de protección o factores sociales también, el estado físico y la presencia también de situaciones que requieren atención médica inmediata, estado mental actual, como es la presencia de algún trastorno psiquiátrico o la presencia de enfermedades crónicas, terminales que están asociadas, ¿no? Es importante que identifiquemos en la entrevista clínica cuántas veces la persona también por ejemplo, ha tenido estos pensamientos, ¿no? ¿Cuáles son esos factores de riesgo y protectores, el soporte familiar y social? Si tiene, por ejemplo, apoyo social, ¿no? Si de pronto recientemente se ha enterado de algo un físico o médico que de pronto ha bajado su estado de ánimo, ¿no? Y pues también el estado actual desde la presencia de cualquier trastorno psiquiátrico o algún tipo de enfermedad crónica o asociada. Y frente a los ejemplos desde las preguntas generales, ¿qué aspectos de la vida hacen que no valga la pena vivir? ¿Qué aspectos de la vida hacen que sí valga la pena vivir? ¿Alguna vez ha deseado quitarse la vida? Estas preguntas también nos pueden ayudar porque muchas veces aquí focalizamos cuáles son las razones por las cuales la persona piensa que no vale la pena vivir o sí vale la pena vivir, ¿no? Si alguna vez ha deseado quitarse la vida o si alguna vez ha intentado causarse daño y cómo sería daño y qué haría. Por aquí veo que me han preguntado que una adolescente de 13 años que se autolesiona ha intentado suicidarse. Puede formarse un TLP, pues no es formarse, el trastorno límite de la personalidad se forma en el adolescente, ¿no? ¿Se puede desarrollar? Claro, pero la lesión también puede ser por depresión, ¿no? O por pensamientos suicidas. A veces hay pensamientos suicidas sin depresión. Mi hijo de 12 años, cuando lo regaño, me dice que quiere matar o se pregunta cómo se sentirá. Lo primero que tenemos que hacer es llevarlo a urgencias, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ya está manifestando idea de muerte y pues siempre lo pregunta cada que algo malo le sucede. ¿Qué preguntas no deberíamos hacer? Pues lo más importante de las preguntas son preguntas en que la persona pueda hablar de su estado emocional, que pueda abrir, pero también hay que hacer preguntas concretas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez digamos, la persona estuvo en urgencias, ¿no? ¿Cómo se dio cuenta que tenía pensamientos de muerte? ¿Hace cuánto tiempo viene pasando por esto? ¿Qué preguntas no se deberían hacer? Pues más que todo que preguntas que no se deban hacer.
es de pronto de validar en algún momento el motivo o la razón por el cual la persona pues tiene ese pensamiento de muerte, ¿no? Digamos que frente a las preguntas de suicidio, debemos de preguntar y recuerden que esto no significa que usted lo va a inducir, sino que simplemente va a aclarar, ¿no? Va a aclarar precisamente pues el dolor tan intenso. Muchas personas piensan en morir, usted ha pensado en algo así. ¿En qué momento, por ejemplo, más difícil ha sentido pensamientos de no querer seguir viviendo? ¿Qué pensamientos vienen cuando ya sientes que no puedes más? Cuando usted va a profundizar en la ideación, usted tiene que preguntar, ¿has pensado en hacerte daño, en quitarte la vida? ¿Con qué frecuencia aparecen estos pensamientos? ¿Qué suele que aumenten o se disminuyan? En la evaluación del plan o en la intención, si hay ideación, usted tiene que preguntar, ¿y has pensado en cómo lo harías? ¿Has pensado cuándo o en qué momento? ¿Tienes acceso a algún elemento que menciones? ¿Qué tan probable es que lo intentes? En cuanto a la historia previa, también es importante que usted le pregunte, ¿y alguna vez has intentado hacerte ese daño o te has intentado hacerte daño antes? ¿Qué ha pasado esa vez y qué te ayudó a sobrevivir? ¿Cuáles fueron los factores protectores? Es decir, ¿qué te detuvo en ese momento hasta ahora? ¿O quiénes son las personas con las que más puedes contar? ¿Qué te hace dudar cuando llega ese pensamiento? ¿Qué preguntas que no deben hacer? Todas las preguntas que nosotros invalidemos o juzguemos, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué quieres matarte? Imagínense. O sea, usted está desvalidando sus razones, ¿no? Y de por sí que es poco empático. No ves que tu familia va a sufrir. Esta es otra cosa que usted va a afectarlo porque créame que una persona que tiene pensamientos de muerte es consciente de la familia. O tú no piensas en tu familia, tú no piensas en tus hijos, los vas a dejar solos. Créame que la persona que tiene pensamientos de hacerse daño ya ha pensado en eso, ¿no? Entonces, lo que pasa es que más allá del hijo, la familia, los hermanos, los papás, pues realmente es un dolor que la persona no sabe cómo manejar y pues realmente ya es consciente que tiene familia, ¿no? Ya sabe que tiene hijos, que ya sabe que van a sufrir, ¿no? Pero el problema es que la persona no puede, siente que no puede, digamos, estar con su familia, ¿no? Otra pregunta que usted no debe hacer, por ejemplo, ¿cómo puedes pensar en eso? O piensa, o Dios te va a castigar, o qué piensas si crees en Dios. Mira que eso no está a favor de Dios, o ese tipo de preguntas que tengan que ver con Dios, créame que no son asertivas en este momento, ¿no? Si bien usted puede decirle, bueno, puedes encontrar refugio para tu dolor yendo a la iglesia, de pronto tratando de ir un poco más seguido, ¿no? Otra pregunta que usted no debería hacer es, ¿tienes muchas razones para vivir, ¿no? O tú lo tienes todo, yo no entiendo por qué estás deprimido, yo tengo más problemas que tú, ¿no? Este tipo de preguntas obviamente no se deben decir. Preguntas cerradas o tranquilizadoras. No estás pensando en suicidarte, ¿cierto? Pues esto no se debe hacer, ¿no? O eso es solo una forma de llamar la atención, tampoco se debe hacer. Tú no harías algo así. Preguntas que puedan reforzar la culpa o la vergüenza. ¿No te da pena pensar en eso? Eso no es egoísta. Preguntas técnicas que no generen ningún tipo de contención. Por ejemplo, ¿qué métodos usarías exactamente? Sin haber validado pues el contenido primero, ¿no? El contenido es decir, sin haber validado si la persona realmente tiene una idea de hacerse daño. ¿Cuántas pastillas te tomarías? Pues realmente con que le digan las pastillas ya es suficiente. Nosotros no tenemos que entrar en un detalle morboso sobre lo que ha pensado la persona, ¿no? Errores frecuentes que tienen que evitar, pues uno, evitar el tema por miedo, por no saber cómo hablar, minimizar la ideación pasiva, cambiar el tema rápido cuando aparece el suicidio y pues sobre reaccionar con una alarma excesiva o prometer confidencialidad absoluta. Recuerden que nosotros no podemos prometer esa confidencialidad cuando hay pensamientos o ideas de muerte, ¿no? Frente al cierre terapéutico seguro es importante que nosotros también digamos gracias por decírmelo, sé que no es fácil hablar de esto. Me importa tu seguridad y vamos a pensar juntos cómo cuidarte. Cuando los pensamientos aparecen, ¿qué podríamos hacer diferente, ¿no? O cómo podemos cambiar ese problema que tienes, ¿no? ¿Cuál crees que puedan ser las alternativas de solución a ese problema?
Cuando hay personas que tienen trastorno límite de la personalidad, es importante explorar la función de la ideación y la reactividad interpersonal, cómo responde frente a esa parte reactiva, ¿no? En la depresión, frente al foco de la desesperanza, por ejemplo. En la psicosis, cómo exploramos el contenido y las alucinaciones o las ideas delirantes. Y frente a los adolescentes, es importante que utilicemos un lenguaje sencillo para que nos entiendan sin eufemismos, ¿no? Recuerden que los adolescentes es difícil la entrevista porque ellos son muy sí, no, no quieren casi hablar, ¿no? ¿Cómo se le apaga grande el dolor o calmarlo? Pues realmente no le vamos a apagar el dolor en la primera consulta, pero el solo hecho de que la persona le hable sobre cómo se siente, qué le ha pasado, qué problemas tiene. Muchas veces la persona empieza a llorar, empieza a soltarse con usted, créame que se va por buen camino, ¿no? Porque ha logrado que hable de un tema que no quiere hablar, de un tema privado, ¿no? Por eso es importante que la persona que tenga esta entrevista, pues la tenga en un sitio en el cual, pues esté, digamos, alejado de espectadores y pueda hablar, pues, de cómo se siente realmente, ¿no? Que no tenga de pronto esas miradas de tristeza de otras personas o que lo estén juzgando por lo que está diciendo, ¿no? Pero usted sí tiene que mostrar una preocupación genuina por lo que la persona le está contando, porque realmente de aquí depende ese vínculo terapéutico. Muchas veces usted también puede ser profesional y decirle, yo entiendo por lo que está pasando, he escuchado muchos casos así, ¿no? Eh, pero pues nosotros podemos trabajarlo y podemos intentar trabajarlo. Yo sé que no es fácil entrar en un proceso terapéutico, que no tienes ganas, pero es importante que te des la oportunidad de llevar a cabo una intervención, ¿no? Igual muchas veces también se utilizaba mucho, mucho como una frase como que, como dándole a entender a la persona que siempre que quiera, pues va a poder intentarlo si es lo que quiere, pero puede darse la oportunidad digamos, darse la oportunidad de una intervención tanto terapéutica como psiquiátrica, pues a eso, ¿no? A ver si con eso pueden solucionar cómo se siente o puede buscar la mejoría poco a poco, ¿no? Es importante que se le aclare que esto pues es poco a poco. Es importante explicarle también a la persona cuando llega a la consulta cómo va a ser el tratamiento, en qué consiste, porque es importante que anote las ideas, que el nivel de las emociones, cómo lidiar con esas emociones. Es importante que usted también logre también identificar, por ejemplo, además, digamos, de estas emociones, pues también cómo, por ejemplo, puede abordar ciertos elementos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos es, digamos, que la persona pues también entienda que hace parte del proceso, una parte activa, que el proceso puede también cambiar y puede mejorarse de acuerdo a lo que la persona sienta, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces puede tener un papel activo en su proceso terapéutico y no pasivo. Si de pronto considera que las tareas las puede desarrollar de tal manera, por ejemplo, no en escrita, sino de pronto en el computador, en el celular, lo puede hacer. Si quiere agregarle algo más, lo puede hacer, ¿no? Es importante brindarle a la persona también la autonomía de hacerse parte, digamos, responsable de ese proceso, ¿no? Y que también entienda que, digamos, que esto no va a ser unos síntomas que van a disminuir de la noche a la mañana, sino que tienen un paso a paso, ¿no? Y que un paso también importante es acudir al psiquiatra y aquí también nosotros tenemos que hablar sobre la medicación porque es importante que exista la terapia combinada, no solamente la terapia psicológica, porque pues cuando hay la terapia combinada, pues es cuando puede ser más efectiva, ¿no? Eh, y muchas veces cuando no está, pues es cuando notamos que puede ser más, digamos, más crónica. Entonces también como empezar a desmitificar todo eso que hay, por ejemplo, de la terapia cognitiva, de lo que hay, por ejemplo, del psicólogo, de hablar de las emociones, porque es importante hacernos cargo de nuestra salud mental, identificar también si hay consumo de drogas o de alcohol, ¿no? Hace cuánto vienen pasando estas situaciones, si hay problemas en casa, cómo son las relaciones familiares. También aquí muchas veces también nosotros tenemos que apoyar o ver cuál es la persona más cercana al contacto de confianza, de emergencia, ya sea un padre, un amigo, ¿no? Entonces recuerden que nosotros también tenemos que identificar pues todos estos elementos. Mm.
¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda? Ok. Entonces, digamos que muchas veces también nosotros también tenemos que entender y decirle a la persona que hay una parte y es que cuando ya está en el tratamiento, muchas veces lo que sucede es que la persona ahí donde mayor riesgo tiene, ¿no? Cuando dice, no, ya me siento mejor, la medicación me está ayudando, ya, ya digamos sé cómo lidiar con los pensamientos, ¿no? La medicación me ha ayudado mucho, pues aquí es donde hay un mayor riesgo de que la persona pues tenga, digamos, esa energía para hacerse daño, porque pues obviamente estos elementos no se van a eliminar de la noche a la mañana. Y a veces también requiere que nosotros hagamos un seguimiento paulatino precisamente a lo que siente la persona, a lo que está pensando, ¿no? De pronto si realmente se eliminó o después de cierto tiempo, por ejemplo, nosotros corroborar realmente cómo es el estado emocional, el estado personal, también de la vida de la persona. El insomnio constante puede estar ligado a un trastorno mental. El insomnio constante puede estar ligado a la depresión, pero también puede estar ligado, obviamente, a una dificultad, por ejemplo, eh, también hábitos del sueño, ¿no? A veces cuando la persona no tiene hábitos adecuados del sueño, muchas veces el insomnio, pues obviamente va a influir, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona ve televisión hasta tarde, cuando la persona está pendiente del celular, muchas veces el celular o estas pantallas alteran el ritmo circadiano y lo que hace es que la persona pues se sienta como si fuera de día y no pueda dormir, ¿no? Y a veces ese hecho de no poder dormir al día siguiente se levanta cansado, sin energía, y no necesariamente es depresión, a veces es simplemente malos hábitos para dormir. Entonces hay que también revisar que no siempre es la depresión, hay que revisar si realmente vienen ideas, por ejemplo, si ya a partir, digamos, de ese estado en que la persona lleva mucho tiempo sin dormir, si ya hay una comorbilidad también con la depresión, si ya, por ejemplo, notamos, por ejemplo, que la persona ya tiene varios momentos en los cuales se le dificulta, por ejemplo, el hecho de dormir, el hecho, digamos, tiene pensamientos negativos, si hay pensamientos de muerte, pues muchas veces en las noches es donde la persona empieza como a pensar cómo desarrollar o cómo llevar a cabo o ejecutar un plan, ¿no? Entonces, esta es una de las partes como más importantes que yo considero, sobre todo conocer los hábitos, por ejemplo, qué hace la persona cuando no duerme. Es una parte yo creo que fundamental. Muchas veces la persona está buscando información de muerte, casos, oyendo podcasts, oyendo o viendo información en internet. Hay muchas vainas en internet como redes sociales como TikTok donde hacen retos también de muerte a los niños y esto pues obviamente pues va a influir precisamente en que la persona pues también tenga de alguna manera como esa digamos dificultad para por ejemplo para salir o para tener en cuenta que esa información pues es una información que no sirve, ¿no? Una información que hace daño. Cortar esas redes sociales, ¿no? Muchas veces hacen retos también que pueden poner en riesgo la vida, ¿no? Como por ejemplo aguantar la respiración y bueno, hay una cantidad de cosas. Por eso los padres también tenemos que estar pendientes de qué tipo de información consumen los hijos y a qué determinadas horas, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabemos, por ejemplo, si están viendo de pronto una serie, un anime o algo que pueda generar o llevar a cabo, digamos, más adelante un suicidio, digamos, por, por lo que están viendo, por lo que les impacta, ¿no? O si hay algún problema personal que también genere un impacto en ellos. El otro día también escuché de una conversación de un niño tuvo con la IA, con la inteligencia artificial, creo que era ChatGPT o no sé cuál, y supuestamente había desarrollado una relación amorosa y como que el niño le manifestaba que pensaba en hacerse daño y la IA le dijo que lo hiciera, que él también lo iba a hacer, ¿no? Pero pues realmente, miren, esto pues no sé qué tan cierto sea. ¿Por qué?
porque la verdad es que ya han tomado medidas de control sobre esto, pero pues fue un caso que sucedió y el niño realmente y efectivamente se encontraron las conversaciones y falleció. Entonces también tengamos en cuenta que a veces se sustituyen las relaciones sociales con elementos de las redes, del internet. No sabemos, por ejemplo, quiénes son los amigos de nuestros hijos, ¿no? Que muchas veces los amigos también puedan estar pasando por problemas sin salida, que pueden creer ellos que son sin salida, como puede ser maltrato, como puede ser situaciones en el hogar, que ellos creen que no hay solución, pero pues obviamente pues no lo hablan con nadie, ¿no? Entonces aquí pues lo que notamos es que muchas veces pues la solución que toman es pues realmente como pensar en hacerse daño o pensar en que esa es la única solución que tienen y pues realmente no se detienen a ver o a buscar otro tipo de soluciones, ¿no? Simplemente porque puede ser lo más fácil en el momento para hacer, ¿no? Entonces, pues más que todos los adolescentes, por ejemplo, cuando hay problemas o los niños, cuando hay problemas con los padres que están peleando, que piensan divorciarse, muchas veces ellos se sienten culpables por eso, ¿no? Muchas veces se sienten culpables porque por culpa de ellos los padres no están bien o que no quisieran que estuvieran bien y que muchas veces pues también tenemos que tratar, digamos, de hablar con los menores, sobre todo decirles que no son culpables, ¿no? Que las relaciones de adultos pues los menores no tienen la inferencia en ello, ¿no? Pero que no van a perder a sus padres, que por el contrario siempre van a estar ahí, que no van a perder, digamos, de estar seguros, que su vida va a ser, no va a cambiar, ¿no? Muchas veces sienten miedo, por ejemplo, cuando los padres tienen problemas económicos y ellos sienten que son una carga también. Y esto también puede afectar la forma como ellos piensan, ¿no? Cuando no les hablamos también adecuadamente sobre la muerte. Hay niños que logran ver a sus padres, por ejemplo, si se han suicidado o han pasado por eso. Y muchas veces ellos también se les desarrolla una idea fija de suicidio, de muerte. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces cuando llegan estas ideas fijas de muerte y de todo esto, pues hay que hablar con los niños y aclararles lo que es la muerte, aclararles que el hecho que el papá haya pasado por eso es una enfermedad que tiene la persona, que ya venía padeciendo la persona hace un tiempo, pero que el niño no es responsable de lo que sucedió. Y es importante que si usted nota que tiene muchas preguntas de la muerte, pues lo lleve a un psicólogo y a un psiquiatra, ¿no? Muchas veces puede desarrollar trastorno de estrés postraumático precisamente por evidenciar escenas de suicidio que a veces pues son ellos los que la encuentran, ¿no? Bueno, yo quería agradecerles a todos por su atención y por su participación el día de hoy. Nos vemos mañana de 9:10 a 12 del mediodía. ¿Listo? No sé qué otras preguntas o qué dudas tienen, podemos aclararlas. Si no tiene más preguntas, podemos vernos entonces ya el día de mañana. Muchas gracias a todos y nos vemos entonces el día de mañana.